Continuamos con nuestra lista de grandes estrellas que jugaron en equipos que desconocías. ¿Quién de los que vieron la NFL en los 80 nos acuerdan de Eric Dickerson, el corazón y alma de esos años de los Rams? Aunque no consiguió llegar al Super Bowl con el equipo de Los Ángeles, logró romper varios récords de acarreo. Cuando pasó a formar parte de los Colts, mantuvo el nivel, pese a estar en un equipo de temporadas mediocres. Llegó incluso a ser el corredor mejor pagado de la liga, recibiendo 1.4 millones por año, algo que parece poco en estos días, pero en aquel entonces era demasiado, y aún así pedía más. Los problemas con su contrato y las lesiones obligaron a los Colts a deshacerse de él. Dickerson llegó a comentar que irse a Indianápolis fue la peor decisión de su vida. Para 1992 fue intercambiado a los Raiders, donde llegó a tener momentos gloriosos con juegos de más de 100 yardas. En los Raiders corrió para 729 yardas en 187 acarreos y fue titular en 15 de 16 juegos, pero el compartir el balón con Marcus Allen no era de su gracia y después de un año fue cambiado a los Falcons. Pero Dickerson parecía estar totalmente relegado ahí. En total jugó 4 duelos en Atlanta con un total de 91 yardas y 28 acarreos. El coach Jerry Glanville comentó que deseaba tener jugadores jóvenes y decidió cambiar a Eric a Green Bay, en donde no pasó las pruebas físicas y decidió poner fin a su carrera, incluso antes de iniciar la temporada. Ronnie Lott es otra de las grandes leyendas de los 49ers. Es uno de los 5 jugadores que ganó los 4 Super Bowls en la década de los 80, junto a Joe Montana, Keenan Turner, Eric Wright y Mike Wilson. Pero después de una década de grandes logros, en 1991 se mudó más al sur de California para jugar con los Raiders de Los Ángeles. En su primera temporada no lo hizo mal, liderando la lista de más intercepciones de la liga con 8 en total. Provocó un fumble y recuperó otro. En su segunda temporada tuvo un desempeño bueno, pero no comparable con el año anterior, y tras la campaña del 92 formó parte de los Jets. En Nueva York ya no fue nada extraordinario pese a ser titular indiscutible del equipo, y en 1995 firmó con los Chiefs, pero una lesión de pretemporada lo dejó fuera todo el año. Quiso regresar a San Francisco, pero las lesiones le pasaron factura y decidió retirarse. Y hablando de los Jets, para cualquier fan de este equipo, el nombre de Joe Namath lo es todo. El único quarterback campeón del Super Bowl de la franquicia, la primera superestrella mediática de la NFL para muchos, talento y carisma en un solo individuo. Mira esas patillas, parece mujer. Oh, Unitas, ese corte de cabello sí se puede ver. Pero sus últimos años con los Jets fueron difíciles y las lesiones pusieron en duda su continuidad. Estuvo a punto de irse a la World Football League, una liga rival de la NFL, pero no resultó. Para 1977 su destino estaba con los Rams. Broadway Joe, como le decían, creyó que su carrera se revitalizaría ahí, pero no fue así, ya que los 13 años de profesionalismo cargados de lesiones en las rodillas no pasaron en balde. Tuvo un inicio de temporada de 2 victorias y una derrota, pero en el cuarto juego tuvo 4 intercepciones, error que le salió caro porque lo relegó a la banca en favor a Pat Hayden. Joe Namath no estaba dispuesto a ser el segundo en turno y prefirió retirarse. El siguiente en la lista es considerado por muchos el mejor jugador de la historia de la NFL, el arma predilecta que cualquier quarterback hubiera querido en su momento, una navaja suiza. Ganador de 3 Super Bowls con los 49ers, 2 con Joe Montana y otro con Steve Young, pues ¿qué podemos decir? La lista de palmarés es extensa con Jerry Rice. Tras su salida de los Niners en el 2000 pasó a formar parte de los Raiders. En una época bastante decente el equipo, estuvo presente en el juego del famoso Tuck Rule y protagonista del Super Bowl 37 en el que los Raiders perdieron contra los Buccaneers. Pero nada es para siempre y en 2004 fue intercambiado a Seattle por una selección del draft. Con los Seahawks portó el número 80 que le pertenecía a Steve Largent y estaba retirado, pero este último permitió a Rice usarlo. Compartió el vestidor con leyendas de la franquicia como Shaun Alexander y Walter Jones. No le fue mal en Seattle, pero nada comparable con lo jugado en Oakland y San Francisco. Tuvo 25 recepciones con 362 yardas en 11 juegos y anotó 3 touchdowns. Seattle llegó a playoffs, pero fueron eliminados en la ronda de comodines por los Rams. Al final de la campaña, Rice dejó el equipo para irse con los Broncos, pero nunca llegó a jugar ni un solo minuto con ellos, y en 2005 prefirió dejar el juego.
Tal vez muchos de ustedes habrán notado que hay muchos jugadores de los 49ers en esta lista y muchos que aparecieron en la década de los 80. Nuestro siguiente caso está en ambas categorías. Favorito de muchos, estoy hablando de Steve Young, campeón de 3 Super Bowls, pero mejor recordado por ser el quarterback titular en la edición 29, ya que en los otros 2 estaba sentado. Pero antes de los días de gloria, Young fue elegido en 1984 para formar parte de Los Angeles Express, un equipo de la USFL, liga rival de la NFL. También los Bengals de Cincinnati lo eligieron, pero Young decidió jugar para la nueva liga. Ahí estuvo una temporada, pero no entraré en detalles de su trayectoria ahí o de esta liga, ese será tema para otro día. Para 1985, Young llegó a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers. Desgraciadamente llegó en una época muy gris del equipo, que son casi todas. La franquicia llevaba 2 temporadas al hilo con marca perdedora, sumando un total de 8 victorias y 24 derrotas en estas 2 campañas combinadas. En su primera temporada fue titular en 5 juegos, los únicos que llegó a disputar, ya que el titular era Steve Dieberg. Young tuvo récord de 1-4, completó 72 pases en 138 intentos con 935 yardas y solo 3 touchdowns. Eso sí, tuvo 8 intercepciones y tuvo 4 fumbles y fue tacleado 158 veces. La línea ofensiva, bien gracias. El equipo finalizó la temporada con marca de 2-14. En 1986 fue el quarterback por 14 juegos. Dieberg solo tuvo 2. Aún con Young en los controles la mayor parte del tiempo, solo consiguió 2 victorias, con 195 pases completos, 8 touchdowns y 13 intercepciones. Fue tacleado 326 veces y perdió el balón 11 veces. La efectividad de Young fue de 55% y fue tachado como un fiasco. En el draft del 87 los Bucs eligieron al quarterback Vinny Testaverde, así que ya no habría más lugar para Young, cambiándolo a los 49ers, en donde sería suplente de Montana. Pese al pésimo paso por Tampa, el coach Bill Walsh vio talento en él, y como dicen, el resto es historia. Y así llegamos al final de la segunda parte de este Top of the Tops. Recuerda suscribirte al canal y también a Tiempos del Deporte, te dejo el link en la parte de descripción y si tienes dudas sobre este video u otro tema deja tu comentario y con gusto lo responderemos porque tendremos nuestro video de preguntas y respuestas muy pronto.